¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más a Cada Jueves, nuestro magazine semanal, donde, como ya saben, repasamos la actualidad de nuestro municipio. Y precisamente entre esa actualidad, hace unos días salía publicada en redes un vídeo que hacía promoción a lo que es la reedición de un libro que en su día salió en el año 2012, precisamente editado por la Asociación Encinares Vivos de la Mancha. Se trata de este que tengo en mis manos, En busca del agua perdida en un lugar de la Mancha. Un libro, bueno, pues con un formato diferente al que tuvo en ese 2012, pero con un contenido exacto. Vamos a hablar precisamente con los autores del mismo, con uno de los autores del mismo, con Daniel Mínguez y con José Manuel Ortiz, miembros, componentes ambos de la Asociación Encinares Vivos de la Mancha. Bienvenidos, buenas noches, a los dos. Bueno, Daniel, pues yo lo decía, Daniel, como yo les comentaba, es uno de los autores de este libro, junto a José María Manzaneque, vio la luz en 2012. Y Daniel, ¿a qué se debe la reedición de este libro? Bueno, buenas tardes. Es un libro que nosotros editamos en el 2012, como has dicho, y es un libro que hacía ya tiempo que algunas personas del pueblo no lo demandaban, porque fue una edición muy corta, y entonces hemos creído que era un buen momento para volver a hacer una reedición, como tú has dicho, una reedición con un formato diferente, y también en el momento que, bueno, pues que estamos como estamos, con este clima que tenemos que nos hace penar un poco, y que llevamos un periodo bastante seco, y que estamos todos deseando de que el cielo se abra otra vez y vuelva a caer esa agua que es tan necesaria para todos. Precisamente en ese año, cuando lo presentasteis esa primera vez, hacéis referencia a un año de lluvias como era ese 2010, ¿verdad? Ese año que fue abundante, ¿no? Sí, hace 12 años, que fue el último año húmedo, que fue en el 2010, y en ese año, cuando nosotros hicimos el trabajo, José María y yo, estuvimos haciendo un trabajo de observación y de recorrido por todos los entornos acuáticos de la zona de la Mancha, del Alto Guadiana, y estuvimos pues prácticamente desde las lagunas de Ruidera hasta las tablas de Daimiel, recorriendo los entornos fluviales que en ese momento estaban a rebosar. Y nos dedicamos íntegramente a Campo de Cristana, que era el sitio que nosotros queríamos un poco volver a ver, porque hacía mucho tiempo que los ríos no corrían, que los arroyos tampoco estaban a la luz, y fue muy interesante la experiencia. Fue una experiencia que además nos sirvió como un trabajo que teníamos que hacer, porque ambos, José María y yo, estábamos participando en un curso de formadores del Plan Especial del Alto Guadiana, el consorcio que se abrió en el 2008 en Alcázar de San Juan, y que era pues un poco la ilusión que había por revitalizar un poco el entorno fluvial de este paisaje, y el agua pudieran tener un poco de ayuda para que todos pudiéramos volver a recuperarlo, para nosotros los ciudadanos, pero también para los agricultores. Es decir, la opción era un trabajo en el cual toda la sociedad de Castilla-La Mancha estaba comprometida para recuperarlo. Luego pues hubo problemas, todo el mundo lo sabe, el Plan Especial del Alto Guadiana se cerró, todo el trabajo que teníamos hecho se paralizó, y los agricultores se quedaron a las expectativas de poder conseguir lo que ellos querían, y los ciudadanos de también poder recuperar los entornos naturales, porque el agua es importante para todos, es decir, para los agricultores, para su trabajo, para nosotros como ciudadanos, y para el entorno natural, que es necesario que no nos despreocupemos de ellos, porque ahora mismo las tablas de Daimiel están como están, nosotros todos los entornos que teníamos han desaparecido, y es necesario para la vida que los entornos estén, porque de ellos dependemos nosotros, y si ellos desaparecen como están desapareciendo, lo notaremos luego nosotros en nuestra forma de vida. Hacemos una recapitulación de todos esos enclaves naturales, pero al mismo tiempo también, Daniel, se intenta destacar pues detalles que a lo mejor eran poco conocidos por la población de estos mismos enclaves, ¿verdad? Sí, lo que nos movía es que
la población, sobre todo la población joven, desconocía estos enclaves. Los que tenemos años sí los hemos visto. Entonces, cualquier persona de cierta edad pues recuerda, por ejemplo, pues la calle del Sol cuando estaba con el CAZ que pasaba, con el arroyo que pasaba, o se recuerda también las hontanillas, se recuerda también pues los entornos que había en Salicor, y todos esos entornos han desaparecido porque el agua pues cada vez está desapareciendo, el agua cada vez va a menos porque llueve menos, no por otra cosa, sino porque llueve menos, y nada, es una forma de volver a decir a los ciudadanos que este pueblo está desde su fundación rodeado en torno al agua, es decir, la sierra es nuestro corazón, de la sierra nacen todos los arroyos, los pozos, y esos pozos recorren toda nuestra población. Es decir, es así. Es decir, si nosotros hiciéramos un repaso por todas las casas que hay en el pueblo, encontraríamos en cada casa, pues en el 85% de las casas, un pozo que está cerrado ya, porque en la época del 80, cuando las familias empezamos a renovar nuestras casas y hacerlas con otra construcción más moderna, pues como teníamos el agua potable, pues el pozo se cerró porque ya no nos servía, o ya no teníamos esa utilidad, pero están ahí, los pozos siguen teniendo el agua y los tenemos en nuestras casas, aunque desconozcamos ahora, los hijos de ahora desconozcan dónde están. Y entonces ese entorno natural del agua es lo que dio la fundación del pueblo, es decir, la sierra es un acuífero colgado de donde parte todos los arroyos que hay en el entorno. Pues muchas curiosidades que vamos a conocer o que pueden conocer en este libro de En busca del agua perdida. José Manuel, además en un formato diferente, como digo, a esa primera edición, que va a permitir además, bueno, pues ver mucho mejor esas fotografías, ¿verdad? Es lo que se va a ganar también con este nuevo ejemplar, ¿verdad? Sí, claro, una pega que tenía la primera edición era que era un formato bastante más pequeño. Tampoco entonces teníamos muchas experiencias de edición de libros, y entonces pues las fotografías tampoco estaban muy bien resaltadas. Entonces lo que hemos intentado ahora es, conservando exactamente pues la misma maquetación y las mismas páginas y todos los elementos de cada una de las páginas, un formato mayor. Y luego, sobre todo, también las fotos, pues de alguna forma tratarlas un poco más para que resaltaran más, ¿no? Más brillo, más contraste, según cada caso. Entonces, nosotros sí estamos muy satisfechos de cómo ha quedado esta edición por ese tema, ¿no? Porque ya, pues, además también lo hemos adaptado al tamaño que solemos hacer con todos los demás, el libro que hicimos de Villajo, de José María, pues ya hemos llegado a un formato de ancho y alto, ¿no? Que nos parece que es manejable, nos parece que además da para mucho en la maquetación, y entonces la verdad es que sí hemos quedado bastante satisfechos con él. Y evidentemente esto necesita de una financiación, claro. ¿De dónde la habéis conseguido, José Manuel? Bueno, pues eso es lo bueno, que la financiación, no necesitamos financiación. Es decir, nosotros no os autofinanciáis prácticamente. Sí, es como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? No, es verdad, pues sí, eso es lo bonito es que nos juntamos, por ejemplo, este libro, yo me acuerdo en el 2012 de pasar José María Manzaneque, Daniel y yo, pues en mi casa, muchas horas, pues aquí esto, aquí lo otro, aquí tal. Luego la maquetación, pues la hago yo prácticamente, y bueno, y todo eso es pues con un poco altruistamente, ¿no? Por nuestra asociación, y luego pues buscamos un medio de que la impresión sea lo más económicamente posible, con lo cual lo conseguimos, porque en realidad, a ver, lo más costoso de un libro es primero los autores que pues hicieron un trabajazo enorme, se recorrieron pues todo el término, con la cámara de vídeo, con la cámara de fotos, fueron a Ruidera, allá donde había una chispa de agua, que había mucha, ¿no? Corriendo, pues ahí estaban ellos. Eso es lo primero, ¿no? Y luego también una cosa que cuesta mucho es pues la hora de maquetarlo y tal. Como todo eso prácticamente lo hacemos nosotros sin que nos cueste nada, luego la impresión
pues es una cantidad mínima, ¿no? Y entonces pues, se puede sacar. Es tan mínima que con la cantidad que pedimos un poco por cada ejemplar, pues en concreto, Daniel, yo creo que han sido... Bueno, mínima cuesta el dinero. A ver, no, pero voy... esta está concretamente en torno a 15 euros. A 15 euros, pues con eso se consigue pagarlo, se consigue pagar el coste, e incluso lo que vamos buscando siempre que quede también otra cantidad más mínima todavía para plantar árboles, que es lo que nosotros hacemos. Plantar árboles, comprar protectores, regar. Es decir, que el poco beneficio que hay siempre va a lo mismo, que es por alguna forma los árboles. Esa finalidad, esa doble finalidad cultural y ecológica que siempre tienen todos estos proyectos, porque como bien decías, Daniel, el libro también buscaba, bueno, pues eso, hacer una crítica, una llamada de atención a la población sobre un uso razonable de lo que es este recurso pues tan imprescindible como es el agua, y que evidentemente pues nos encontramos en una época de escasez en estos momentos, donde es importante concienciar muy mucho del buen uso que hay que hacer de este recurso, ¿verdad? Sí, bueno, eso nosotros damos por descontado. O sea, nosotros damos por descontado que la población ya tiene esa responsabilidad. Quizás lo que nosotros nos hemos planteado es la reflexión sobre el conocimiento del agua. Es decir, que el agua es algo que en el pueblo estaba muy presente, en el pueblo y en muchos pueblos de La Mancha, aparentemente, o sea, parece ser que La Mancha era un sitio de temperaturas extremas y Monsecarral, de sequía, sí. Y la historia nos dice que no, es decir, tenía temperaturas extremas, pero tenía entornos pluviales muy considerables, es decir, solamente el acuífero 23 era un entorno de muchos kilómetros cuadrados que era prácticamente una esponja subterránea llena de agua. De hecho, ahí tenemos nosotros en el libro una fotografía al final donde están haciendo un pozo, uno de los primeros pozos que hicieron por Manzanares, y si se nota, el agua salía a presión, es decir, salía a presión y tuvieron que venir una máquina especial para poder volver a taparlo porque el agua salía con una presión increíble. Entonces, nuestra intención era más dar un toque de atención a las personas, a la ciudadanía, para que dijeran, oye, que esto nosotros tenemos el agua también como un recurso que ha estado siempre con nosotros y que no la podemos abandonar y que no podemos abandonarlo a eso. Entonces, que tenemos que volver a recuperar el decir, oye, los agricultores necesitan el agua y los entornos también, es decir, que aquí no se trata de decir el agua es vital para todos, para la vida de esta sociedad manchega, pero también es vital para los entornos, por nuestra propia vida. Es decir, cuando desaparezcan los entornos naturales tendremos muchos problemas nosotros. Será una mala señal para nuestra propia vida. Entonces yo creo que la sociedad sí está haciendo un esfuerzo muy grande, es decir, yo creo que los agricultores en ese aspecto están trabajando muy bien y están haciendo un esfuerzo que diariamente se dice por los medios de comunicación y nosotros también lo vemos, pero se necesita que también nos acordemos que los entornos naturales son necesarios para la vida. Entonces ese es el toque de atención que nosotros queríamos hacer. Y en ese camino trabaja Encinares Vivos de La Mancha. José Manuel, también, bueno, pues un poco sigue faltándonos todavía esa concienciación, estamos poco a poco ganándola, pero aún así todavía el medio ambiente, el hecho de realizar esas acciones que contribuyan a cuidarlo, a preservarlo, bueno, pues algunas veces todavía seguimos fallando, ¿no? Sí, la verdad es que... A ver, hay aspectos en los que la ciudadanía, la gente en general, se ha progresado mucho. Por ejemplo, todo lo que es el tema de intentar no malgastar los recursos. Bueno, pues yo creo que la gente, quizá porque también en la escuela a los niños pues se les ha educado en ese aspecto, ¿no? Pero también porque la gente mayor lo ve y también lo sigue un poco, ¿no? Pues el tema de no malgastar agua, el tema del reciclaje... Yo creo que ahí sí hay, muchas veces quizá, pues hasta
hasta más de lo que se debería, ¿no? Porque es una pena que la gente de la base, los ciudadanos, se comprometan, por ejemplo, con el tema del reciclaje y luego veas que a alto nivel las empresas que gestionan el tema y tal, pues no dan mucho ejemplo, ¿no? Porque muchas veces, yo qué sé, ¿qué hacéis con los envases? Que no practicamos con el ejemplo. ¿Qué hacéis? Claro. Entonces, yo creo que ahí falla eso, ¿no? Pero vamos, yo creo que ahí, y también la gente, pues por ejemplo, si hablamos hace 5 o 6 años, el cambio climático, aquí siempre ha llovido y siempre ha hecho sol y siempre nos hemos asado en julio y siempre tal. Ahora parece ser que la verdad es que esto, el cambio tan grande, o sea, tan repentino, pues nos lo esperábamos muy poco. Nosotros sabíamos que iba a haber un cambio, pero más paulatino, pero es verdad que ha venido. Y eso la gente, pues yo creo que ya queda muy poquita gente que piense que no va a suceder o que no está sucediendo ya, ¿no? Otra cosa es hasta qué punto estamos dispuestos a decir, mira, si técnicamente no podemos hacer esta transición, pues habrá que reducir, menos gasolina, menos gasoil, eso quizá salve el que se pueda, ¿no? La gente dice, bueno, pues ya vendrán otros y lo sufrirán las consecuencias. Quizá ahí también... Pero luego sí hay muchos temas en los que yo de verdad pienso que, no sé, que hay poca concienciación y que no sé dónde está el fallo. Quizá que nosotros no sabemos pues decir bien las cosas, o por ejemplo el tema de nuestra asociación, que es el tema de la arboleda. La arboleda, estamos hablando de todo, ¿no? Porque estamos hablando de los encinares, encinarismo lo llamamos, árboles del campo, árboles de los bosques primarios, los bosques nuevos, pero también el arbolado urbano, ¿no? Y entonces, pues, yo qué sé, es que siempre que venimos aquí ha pasado algo, ¿no? Por ejemplo, la última vez que vinimos, pues estábamos, que yo creo que fue a presentar el libro el último libro, ¿no? Pues hablamos del tema de la plaza de Toro de Alcázar, sí. Que había en tal. Bueno, pues este año estamos también, no nos pilla cerca, pero sí nos pilla porque estamos con ello también, ¿no? Pues en Puerto Llano, por ejemplo, pues que se están dedicando también dentro de los mismos programas EDUSI, que EDUSI es unos programas que intentan hacer una ciudad sostenible, o sea, unos fondos que da Europa para invertir en hacer la ciudad más sostenible, más ecológica, más tal. Bueno, pues la gente vamos a coger esta calle, en concreto han cogido la calle ancha. Y mira, vamos a poner aquí estos árboles, aquí tal, aquí este carril bici, aquí tal. Y para eso primero quitamos todos los árboles que hay. Hacemos limpieza. 60 árboles, además, pues muchos plátanos, eucaliptos. Pero bueno, vamos a ver, señor, yo qué sé, pero además están costeados con fondos EDUSI, fondos que están destinados a mejorar el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo qué sé, pero ¿y qué ocurre? Que eso, pues las autoridades lo hacen, o sea, lo ven normal. Los equipos de redactores de arquitectura también lo ven normal, o sea, porque ellos son los que lo hacen, lo proponen, ¿no? Y luego, claro, ¿qué ocurre? Pues que la ciudadanía dice, bueno, pues tampoco es para tanto. Se quitan unos árboles ya viejos y se ponen otros nuevos, no sabiendo que esos árboles viejos, pues son árboles de 40 años, que pueden estar perfectamente otros 40 o 50 años, más, que además son los árboles que realmente benefician, porque para que un árbol de beneficios medioambientales en cuanto a todo, en cuanto a emisión de oxígeno, en cuanto a recepción de contaminación, pues se calcula que tienen que estar entre 8 y 12 metros de copa, de altura. A partir de ahí, más, pero entre 8 y 12 empiezan a dar beneficios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tú quitas ese árbol grande y aunque plantes 40 pequeños, o sea, es que no vas a compensar nunca, vas a compensar dentro de otros 40 años, pero dentro de otros 40 años esos árboles no van a llegar, porque como llegará otro alcalde que dirá, bueno, es que resulta que vamos a quitar esto, poner otro fondo y para plantar otro nuevo. Entonces, claro, ahora, ¿y ahí la ciudadanía reacciona? No, porque por ejemplo en Puerto Llano ha habido gente valiente, unos vecinos, ciudadanos, se juntaron el primer día, creo que fueron 30 o 40 personas y tal, pero bueno, viendo que no hay apoyo, pues ya está, lo dejan y eso desaparece, ¿no? Entonces ahí es donde hace falta un poco ver el valor de los árboles y decir, oye,
que es que nos están quitando los árboles mayores, los grandes, que son los que necesitamos, los pequeños no los necesitamos, necesitamos los mayores, los grandes, pues para que tengamos oxígeno, para que nos retiren contaminación de la población, ¿no? Nos compensen de alguna forma todos los coches que pasan por la calle, pues echando dióxido de carbono, y eso solamente lo hacen los árboles grandes, ya digo, a partir de 8 o 12 metros de altura o de masa foliar de anchura. No sé, nosotros a nivel de asociaciones también medioambientalistas en toda Ciudad Real estamos intentando esto, pues de alguna forma concienciar a dos partes, por una parte a los ciudadanos y por otra parte a los ayuntamientos. Ayuntamientos como gestores del arbolado urbano, porque son ellos los gestores, sí. No lo gestiona nadie más, ¿no? Y bueno, la verdad es que insistiendo se consiguen cosas, por ejemplo. Lo que antes era súper normal en los pueblos, decir, bueno, pues estos árboles para podarlos hay que desmocharlos, o sea, cortarlos por las cruces y ya crecer, o terciarlos y tal. O sea, es una práctica que machaca a los árboles, ¿no? A la larga. Pues eso ya está desterrando, a base de mucho decirlo, ¿no? El tema de las podas, oye, mira, un árbol mayor tú no le puedes quitar más de un 20% de la masa foliar cuando lo podes, tienes que ir poco a poco, un año un poco, total, porque claro, luego hay un problema, que los árboles están en una calle, en la que hay una fachada y hay vecinos, entonces tú tienes que compaginar de alguna forma los beneficios que da el árbol a toda la ciudad y a todos los vecinos con el que está ahí. Y eso tienes que intentar arreglarlo, o sea, tú al vecino no le puedes dejar que se le metan las raíces en la casa, tú eso, hay medios ahora, es que estamos en el siglo XXI, hay medios para poner barreras antirraíces, hay medios para solucionar el tema de cuando levantan las aceras, hay medios para todo, lo que pasa es que tienes que intentar pues hacerlo y costearlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco a la pregunta que decías tú, una problemática a la que nos enfrentamos. A la pregunta que decías tú, ¿cómo está? Pues hay claroscuros, En el tema del arbolado en concreto se van consiguiendo mejoras, pero el problema está en que, ya digo, los gestores del arbolado pues muchas veces actúan muy mal y la ciudadanía pues tampoco está dispuesta a luchar por eso porque no conoce muy bien el tema. Lo importante de esto es contar con colectivos como Encinares Vivos para que nos hagan llegar pues estos temas y nos sigan concienciando y sensibilizando. Y lo que hemos venido a comentar, En busca del agua perdida, este libro, esta reedición. Daniel, ¿dónde podrá adquirirse el libro aquel que lo quiera? Están en todas las librerías de aquí de Cristana. Entonces en Cristana las librerías ya lo tienen, ya lo pueden ir a poner en las librerías, y en Alcázar de San Juan también la vamos a poner porque también hay personas que nos lo han demandado y vamos a poner en alguna librería en Alcázar de San Juan. Pues ya lo saben, señores. ¿Lo tienen a su disposición? Yo lo que quería decir en última instancia es un poco volver al tema del agua. Es decir, ahora mismo el problema que tenemos es un problema de estructura. Es decir, hasta hace muy poco se pensaba que las cuencas hidrográficas se podían autoabastecer todas. Es decir, se decía que cada cuenca hidrográfica tenía que hacer uso del agua que tiene. Pero hay cuencas como la del Guadiana que no llega a tener eso. Es decir, la cuenca del Alto Guadiana está sufriendo una sequía muy considerable y lo lleva haciendo. Sí. Y luego el acuífero tiene la gente ha sacado mucha agua de él, tiene una sobreexplotación, y entonces nos encontramos con una disyuntiva, es decir, los agricultores necesitan el agua para sus explotaciones, los entornos naturales también lo necesitan para poder recuperarse. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que hay que hacer una cuestión que está sobre encima de todo eso. Es decir, si no planteamos el tema del agua como un tema, yo diría que hasta nacional, muchas cuencas como la nuestra lo va a pasar muy mal. Es decir, ahora mismo, si este año no llueve y va camino también, pues tendremos un gran problema. Es decir, es que no hay agua. Entonces, si no hay agua, ¿qué hacemos? Tendremos que plantearnos esto como a nivel nacional. Es decir, tendremos que hacer con la palabra, esa palabra que a todo el mundo nos da un poco de yuyu, es decir, el trasvase. Pues a lo mejor hay que hacer trasvases. Es decir,
Un trasvase que esté totalmente estudiado por los técnicos y que beneficien a la mayoría de la población y a los entornos naturales. Ahora mismo están trasvasando o han trasvasado con la tubería manchega 6 hectómetros a las tablas de Daimiel para mantenerlas. Entonces, esto que nos está indicando, que hay que hacer un trabajo bastante exhaustivo para que esto se pueda solucionar. Si no, esto no se va a solucionar, y los primeros que lo vamos a resentir va a ser la población. Es decir, la economía se va a resentir, la economía de nuestros cultivos se va a resentir, y los entornos naturales también. Bueno, ya los entornos naturales están totalmente desaparecidos. Entonces, lo que no podemos crear es una lucha entre unos y otros. Es decir, lo que hay que hacer es conseguir el bien general entre todos, y en eso estaba el Plan Especial del Alto Guadiana. Es decir, el Plan Especial del Alto Guadiana hizo un estudio exhaustivo con todos los entes sociales de la comarca, y además acompañado con todos los técnicos del agua, y llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo se plasmó en una ley que sigue vigente, pero que llevan sin hacer nada desde el 2008. Es decir, ni unos gobiernos ni otros. Es decir, ahora mismo los agricultores están esperando que le abran esa ley para que puedan desarrollar todos los problemas que tienen. Hay agricultores que tienen problemas que la han denunciado de pozos ilegales. Durante 10 años los pozos ilegales han seguido. Entonces, es una solución administrativa. Es una solución administrativa, pero para todo. Es decir, para el entorno y para los ciudadanos que trabajan ahí. Entonces, mientras no planteemos eso desde un punto de vista real y común y de sentido común, esto no tiene solución, y la solución es muy grave. Es decir, ahora mismo, si aquí no hay agua, ¿cómo va la agricultura va a desarrollarse? Y por mucho que hagan esfuerzos en desarrollar nuevas técnicas de riego, todo, pues yo creo que es una solución que tiene que ser una solución a gran escala, no una solución de decir utilizamos el agua que llueve. Es que ya no llueve agua del cielo. Entonces, esa es una llamada de atención para que los que tienen que hacer el trabajo ese, que nosotros somos ciudadanos que estamos simplemente concienciando, valorando, poniendo en valor este tipo de cosas, pero quien lo tiene que hacer son las personas que gestionan. Y la verdad es que la gestión deja mucho que desear, pero una gestión que lleva ya con este plan desde hace ya mucho tiempo, incluso desde que se empezó en el año 70 a estos temas, ya lo hicieron todo muy mal. Es decir, en la década de los 70 rompieron todos los ríos, dejaron que la masa del agua se fuera a las profundidades. Es decir, que la actividad administrativa, la verdad es que ha sido muy nefasta para todos los ciudadanos y para todo el entorno de la Mancha. Entonces, esa es mi idea, y creo que mientras no se desarrolle en ese campo, ni recuperaremos entornos ni tendremos agua suficiente. Pues interesantes temas, señores, que siempre nos traen Daniel y José Manuel en cada una de las entrevistas que tenemos con ellos, y que, como digo, van a poder encontrar en este libro que se reedita y que pueden ustedes también, bueno, pues como bien ha dicho Daniel, encontrar en las diferentes librerías de nuestro municipio. Pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado esta tarde, y lo he dicho, las puertas de Mancha Centro siempre abiertas para hablar de todos estos temas y muchos más con el que seguimos haciendo siempre concienciación y sensibilización a la ciudadanía. Gracias a los dos por estar con nosotros. Precisamente yo les decía al principio que todo esto ha venido a razón de un vídeo que veíamos publicado hace unas semanas, en concreto sobre esta nueva reedición, y un vídeo que vemos nosotros también ahora a continuación.
Hubo un tiempo, no muy lejano, que en esta nuestra tierra La Mancha, el agua surgía mansamente entre la piel áspera de la llanura inmensa y discurría libre y silenciosa, regalando el murmullo incesante de su sonrisa a los moradores ribereños y a los caballeros andantes que surcaban esta tierra para desfacer entuertos y enamorar a Dulcineas. El río Záncara era el río de la Mancha por excelencia, ya que buena parte de su recorrido lo realizaba justamente por encima del acuífero 23. Con un importante cauce y una abundancia de agua inagotable, era casi imposible verlo seco durante los largos meses estivales. Hoy es un río muerto cuya alma espera el beso prolongado del hombre que con su magia transforme su cauce polvoriento en las aguas cristalinas que durante miles de años fueron hijas de su cauce materno. Me dispongo a seguir los cursos de agua que aún alberga el corazón de este acuífero colgado que es la Sierra de Campo de Criptana. Alrededor de él ha nacido, crecido y desarrollado un ecosistema natural que ha permitido y generado la vida durante miles de años. Se contabilizan alrededor de la sierra más de una veintena de pozos en torno a los cuales hubo siempre una población humana dispuesta a desarrollar formas de vida y cultura propia. Todos en la actualidad siguen teniendo reservas de agua como testimonio reivindicativo de su lugar imperante en la naturaleza y como desafiantes a la acción humana. Y como la diosa agua ha cuidado siempre a esta villa de Criptana con sus dones divinos, le dotó de una cueva misteriosa, la de la Laguna, situada al este, a media legua de la población. Es una cueva natural colmada de leyendas y de historias reales. En el camino de la Virgen que va desde la población al santuario, la lagunilla de las canteras rezuma de una herida a la piedra caliza ocasionada por una antigua prospección para realizar una cantera de piedra. Desde entonces, el agua brota como si fueran las lágrimas incesantes del dolor de su fractura, que quedó abierta para siempre para cobijo de vegetación acuática, predominantemente la enea, y de numerosos animales que asociados a este pequeño paraje acuático pueden subsistir. El discurrir del agua en la población de Campo de Criptana era muy generosa y popular, tanto que en la mayoría de las casas era raro que alguna no tuviera un pozo natural propio de ella, de la que se abastecían todos los menesteres del uso familiar. Y en las casas poco afortunadas que se veían privadas de este bien tan necesario para el uso cotidiano, era costumbre construir aljibes para su almacenamiento, y en todas existían las adorables tinajas en los lugares estratégicos de la morada familiar, donde se daba culto al refresco y alivio del cansancio humano que en épocas pasadas siempre fue de más por la rudeza de las faenas agrícolas, caseras o artesanales, y por la falta de utillaje que atemperase el esfuerzo de aquellos hombres y mujeres manchegas. Se empieza a vivir muy distanciado del entorno natural, tanto que apenas se percibe ya la dependencia que tenemos del mismo para que nuestra vida se desarrolle en condiciones óptimas. Los hechos que suceden a nuestro alrededor no son tomados como consecuencia directa de una mala relación entre la naturaleza y la acción humana. Incluso adoptamos realidades evidentes como naturales y les damos consistencia en el tiempo cuando no lo son en absoluto. Y así hemos consentido como normal y cotidiano que las aguas de nuestros ríos desaparezcan de los cauces naturales, convirtiéndolos en caminos polvorientos que nos han cegado la vista y el entendimiento. Tendremos que volver a valorar el agua como símbolo de vida y del desarrollo que hemos alcanzado gracias a la técnica y al esfuerzo humano. Pero tendremos que hacerlo en condiciones lógicas de respeto a la naturaleza y tendremos que actuar dentro del equilibrio del ecosistema del acuífero 23, para que nuestra acción humana compense y no destruya, restaure y no elimine los elementos autóctonos del entorno natural y urbano,
que nos han definido desde el pasado de los tiempos como pueblo. Un pueblo orgulloso de sus tradiciones, que conoce y valora su pasado y que mira al futuro de frente. Un futuro que pasa previamente por asumir las responsabilidades de nuestro presente, disponiendo racionalmente de los recursos naturales de nuestro entorno. Solo así podremos recuperar el equilibrio natural que hemos perdido en La Mancha, el que queremos que nuestros hijos vuelvan a disfrutar algún día no muy lejano de los nuestros. Soy Virginia, tengo estudios en audiovisuales, un máster en diseño gráfico y actualmente estoy trabajando en el bar La Plaza. Después de haber estudiado tantos años, al no encontrar un trabajo enfocado a lo mío, pues me he decantado otra vez a volver a la hostelería aquí en mi pueblo, en el bar La Plaza junto a mi pareja. Y estoy bastante orgullosa de ello. Pues, en un principio frustrada al no encontrar trabajo de lo que tanto había estudiado, pero también emocionada porque estaba embarcándome en un trabajo en el que también ayudaba a mi pareja y que al final es una cosa que entre los dos pues ha seguido para adelante. Pues esto lo tengo bastante claro porque mi madre era la persona que siempre me apoyaba, siempre era la que me decía sigue estudiando, invirtió mucho tiempo en mí y bueno, al no estar a día de hoy no sé realmente si estaría orgullosa de mí, pero me gustaría que ella pues me lo dijese. Sinceramente se lo diría a mi pareja porque al final es con la persona con la que convivo, con la que trabajo y es una persona que le pone muchas ganas al trabajo que hace, se esfuerza muchísimo e invierte mucho tiempo en estudiar y en crecer. Y al final todo el trabajo da sus frutos y por eso estoy orgullosa de él. Es verdad que pecamos mucho de criticar a la gente, de decir o de tener mucha envidia por otro tipo de personas o de decir que a la gente le regalan las cosas y al final en esta vida todo se consigue a base de esfuerzo. Yo creo que deberíamos decir más, lo estás haciendo bien, no solo a las mujeres, porque al final entre nosotras debemos apoyarnos mutuamente en lugar de criticarnos, sino también a todo tipo de personas, porque nunca sabemos lo que tienen detrás.